Buenas tardes, hoy voy a presentar el caso clínico sobre la litiasis renal. Está presentado por la estudiante Laura Alejandra Peralta Caro el día 23 de agosto del 2023. El contenido de este caso clínico es primero los datos del paciente, segundo antecedentes personales, tercero antecedentes familiares, cuarto familiograma, quinto ecomapa, sexto motivo de consulta, séptimo enfermedad actual, octavo examen físico, donde vamos a mencionar sobre lo alterado, noveno evolución del equipo interdisciplinario, décimo últimas prescripciones médicas, onceavo en laboratorios clínicos, doceavo cuadro de la historia natural y social de la enfermedad, treceavo dominios alterados, catorceavo características definitorias, quinceavo diagnóstico de enfermería, dieciseisavo plan de actividades y finalmente la bibliografía. Bueno, iniciaremos por la anamnesis. Comenzaremos por los datos del paciente, que es nombre, MCPP, edad 27 años, sexo femenino, procedencia Bogotá, residencia carrera 11, número 14087, documento de identificación 1020-813-801, ocupación estudiante, estado civil soltera, acompañante MAP y fecha de ingreso a la institución 8 de agosto del 2023. Seguimos con antecedentes personales. En antecedentes quirúrgicos tenemos una ureterolitotomía en riñón derecho, patológicos IU, ginecobstétricos no refiere, farmacológicos naproxeno y cefalexina y tóxicos niega, alérgicos también niega. Seguimos con antecedentes familiares. En quirúrgicos niega, patológicos de insuficiencia renal crónica e hipertensión arterial, ginecobstétricos no refiere, farmacológicos no refiere, tóxicos niega y alérgicos niega. Seguimos con el familiograma, donde encontramos que la parte fundamental es la paciente MCP de 27 años, nació en 1996. Encontramos que está en su familiograma su madre, su padre y su hermana. Su madre tiene 58 años, su padre 63, su hermana tiene 17 años. Las relaciones que tiene con su familia es con su madre y su hermana son de fusión, que esto quiere decir que son relaciones estrechas y relaciones cercanas. Con su padre tiene una relación distante hostil, quiere decir que es con una persona de la familia con la que no se lleva muy bien, con la que no conviven mucho, no comparten mucho, pero pues sí viven en la misma casa, pero no es una relación muy amena. Continuamos con el ecomapa, donde nuestra parte central es la paciente MCP de 27 años, donde se encuentran sus relaciones con su entorno, donde está salud, es cercana, trabajo lo encontramos distante. En la salud es cercana porque a pesar de su enfermedad, pues ella tiene digamos que su salud íntegra. Igual ella pues en sus relaciones con el hospital está pues bien. Trabajo es distante porque pues por la enfermedad ella vivía en un país extranjero, entonces no ha podido trabajar, e igual que la educación, ella estaba estudiando en un país extranjero, por eso la relación es distante. Con su familia extensa es una relación cercana, ya que pues igual se preocupan por su estado de salud e igual están al pendiente de ella. La iglesia igual tiene una relación cercana, ya que ella es creyente, es una persona de religión católica que cree en Dios y se aferra a él como para que le ayude a sanar su enfermedad. En recreación está distante, ya que por su enfermedad no hace como muchas cosas que la hagan como distraerse o salir de la rutina, entonces se la pasa pues como más que todo en la casa. Y con sus amigos es cercana, ya que sus amigos se preocupan por ella y están al pendiente de ella, tanto sus amigos del extranjero como sus amigos acá en el país. El motivo de consulta de la paciente es que ingresa por una infección urinaria no tratada, manifestando un flujo vaginal anormal, lo cual es una paciente remitida a urología, donde se le diagnostican con cálculos renales o litiasis renal. Vamos a hablar acerca de la enfermedad actual. Entonces la paciente tiene litiasis renal. ¿Qué es la litiasis renal? Es la presencia de cálculos o piedras en el riñón o en el tracto urinario, que son los uréteres y la vejiga. Entonces tenemos que el riñón está compuesto por una corteza renal externa, una médula renal interna y una pelvis renal.
La sangre se filtra en la corteza renal, la médula renal contiene las pirámides renales, esas son en donde se lleva a cabo la formación de la orina. Tenemos los ureteres, que son tubos delgados de músculo que conectan los riñones con la vejiga y transportan la orina a la vejiga. Tenemos la vejiga, que es un órgano en forma de globo ubicado en la parte inferior del abdomen, cerca de la pelvis, y en la vejiga se acumula la orina procedente de los riñones hasta que se elimina pues en el cuerpo. Vamos a hablar acerca de los tipos de cálculos, que es muy importante para entender esto. Están los cálculos de piedras de oxalato de calcio, que son los más comunes en un 75%. Tiene algunos factores de riesgo relacionados, o sea, para la aparición de estos cálculos, que es la alta excreción de calcio y la alta cantidad de oxalato en orina y la baja de citrato en orina, que es una sustancia protectora o inhibitoria para que no aparezcan estos cálculos. Tenemos los de fosfato de calcio, que están en un 5%, o sea, no son tan comunes. También tenemos los mismos factores de riesgo relacionados para la aparición de estos, que es la alta excreción de calcio y del bajo citrato. Y también estos cálculos se pueden producir específicamente cuando el pH en la orina es más alto, o sea, cuando es más alcalino. Tenemos los de ácido úrico, que también están en un 5%, tampoco son tan comunes. Son los mismos que aparecen en la artritis gotosa o la misma llamada gota, la misma patología llamada gota. O sea, también obedecen a la misma causa, exceso de purina en la dieta. Factores relacionados para que aparezcan estos, al contrario de las piedras de fosfato de calcio, las piedras de ácido úrico tienden a formarse cuando el pH de la orina es bajo, o sea, cuando el pH de la orina está ácido. Tenemos los de cistina, que esos están en menos de un 1%, entonces tampoco son tan comunes, son los menos comunes de aparecer. Estas piedras, o sea, esta formación de esos cálculos o piedras se debe a una enfermedad genética llamada cistinuria. Lo que sucede es que el riñón no puede transportar adecuadamente el aminoácido cistina y este se acumula y provoca la aparición de estos mismos cálculos o piedras. Al tratarse de una enfermedad genética, es más común que aparezca en niños o jóvenes con antecedentes familiares de esta enfermedad, por eso no es tan común. Y por último tenemos los de estrubita, que están en un 10%, son un poquito más comunes al resto. Y lo que sucede es que son piedras llamadas como piedras infecciosas, se relacionan con infecciones urinarias. Sucede que algunas bacterias que pueden infectar la orina pueden alcalinizar la orina y hacer que el fosfato se precipite. La estrubita es un mineral de fosfato, amonio y magnesio. Al igual que los cálculos de fosfato de calcio, se presentan cuando el pH en la orina está alto, o sea, está más alcalino. Y los de estrubita son mucho más frecuentes en mujeres, en una proporción de mujeres-hombres de 3:1. Vamos a hablar un poco sobre el cuadro clínico que se presenta en los cálculos. Tenemos que es el típico llamado cólico nefrítico, que es un dolor que empieza en la fosa ilíaca, puede ser derecha o izquierda, y se extiende hacia el flanco, puede ser izquierdo o derecho. También tenemos que está la polaquiuria y la urgencia miccional, náuseas y vómito. Tenemos la hematuria, si llega a haber infección, tenemos que se puede presentar fiebre. Tenemos aquí también el diagnóstico, que se puede valorar con un TAC, se puede valorar con un uroTAC o con una ecografía de vías urinarias y de abdomen. Vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología y al final hablamos sobre el tratamiento. Entonces, la fisiopatología esta enfermedad se puede dar por cuatro puntos, por decirlo así. Entonces tenemos que la formación del cálculo incluye la sobresaturación de la orina, que es el exceso del soluto, y el déficit de solvente, o sea, cuando tenemos más como de estos componentes como el oxalato de calcio, la estrubita, el ácido úrico, tenemos como más de estos componentes y tenemos déficit, como por decirlo así, de agua. Y también la alteración del pH urinario, cuando está más alcalino o cuando está más ácido.
Tenemos la nucleación de los cristales, que es la nucleación homogénea y heterogénea, la inhibición de la cristalización y la disminución del volumen urinario, que eso también depende de la cantidad de agua que se ingiera en el día, es como un factor que afecta mucho. Tenemos que pues la sobresaturación de la orina son las sales litogenadas, o sea, ahí se empieza a formar. Luego vamos al segundo paso, que es la nucleación, que es la formación como tal de los cristales, es cuando ya se empieza a cristalizar como los solutos. Tenemos la alteración del pH urinario, que es cuando tenemos el pH más alto o más bajo, o más alcalino o más ácido. Y finalmente la disminución del volumen urinario, que es cuando también bajamos un poco la ingesta de agua en el día. Y finalmente tenemos los factores de riesgo. Los factores de riesgo más comunes son hombres de 30 a 60 años y mujeres de 20 a 30 años. Tenemos también la hipercaluria, la oxaluria y la citraturia. Tenemos otro factor de riesgo que es la obesidad, el hiperparatiroidismo y la gota. Y también finalmente la cistinuria, como ya habíamos mencionado anteriormente, que es una enfermedad genética. Vamos a hablar sobre el examen físico. Tenemos que en el abdomen se evidenció blando, depresible a la palpación, se evidencia un dolor moderado, iniciado en fosa ilíaca izquierda, irradiado flanco izquierdo en una escala de EVA de 6 de 10 debido al cólico nefrítico, sin presencia de masas ni megalias y no se presentan signos de irritación peritoneal. También vamos a mirar la columna vertebral, donde se evidencia dolor moderado en la zona lumbar debido igual al cólico nefrítico en una escala de EVA de 6 de 10 y sin presencia de deformaciones, ni desviaciones, ni fracturas. En este caso mencionamos lo que encontramos alterado. En evolución del equipo interdisciplinario no se logra obtener información, entonces por eso no se encuentra información. Vamos a hablar sobre los laboratorios clínicos que le tomaron a la paciente antes de la cirugía. Tenemos una glicemia basal, los valores normales son menores a 100 miligramos sobre decilitro. El resultado obtenido que tuvo fueron 92 miligramos sobre decilitro, lo que quiere decir que está normal el valor. Vamos a hacer una interpretación por defecto, que son los signos y síntomas que podrían aparecer si está disminuida la glicemia, que es la sudoración, irritabilidad, fatiga, temblores y mareos y palidez. También tenemos interpretación por exceso, que es si tuviera la glicemia aumentada. Tenemos que es boca seca, sed excesiva, dolor de cabeza, visión borrosa, ganas frecuentes de orinar y cansancio. Vamos a hablar sobre el BUN. Los valores normales están entre 7 a 20 miligramos sobre decilitro y el valor que tenía la paciente eran 12 miligramos sobre decilitro, lo cual quiere decir que está normal. Igual vamos a hacer interpretación por defecto y por exceso. Por defecto nos da que una hiperhidratación y una desnutrición, y por exceso tenemos que podrían aparecer temblores, letargia, sabor metálico y amargo en la boca, pericarditis, hipotermia e hipotensión. Vamos a hablar sobre la creatinina. Tenemos que para los hombres los valores normales son de 0.73 a 1.35 miligramos sobre decilitro y en mujeres es de 0.59 a 1.04 miligramos sobre decilitro. Nuestra paciente dio un resultado de 0.83 miligramos sobre decilitro, lo cual quiere decir que está dentro de los valores normales. Interpretación por defecto y por exceso. Tenemos que por defecto podría causar edema, hematuria, proteinuria y disuria, y por exceso polaquiuria, proteinuria, disminución del apetito, vómito y edema. Vamos a hablar de las últimas prescripciones médicas. A la paciente le enviaron naproxeno, que es un nombre genérico. Como nombres comerciales tenemos Antalgin, Ludiram, Nomem, Naproxen. El grupo del medicamento es un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo. Tenemos que la presentación es en tabletas de 250 miligramos y 500 miligramos. La vía de administración es vía oral. Indicaciones en dolor leve o moderado, estados febriles, artritis reumatoide, episodios agudos de gota, dismenorrea y también síndromes reumatoides. Tenemos que las contraindicaciones son hipersensibilidad al naproxeno, historial con asma, rinitis, urticarias, colitis ulcerosa, antecedentes de hemorragias gastrointestinales, úlceras pépticas y en el tercer trimestre de la gestación. Tenemos como mecanismo de acción que es un AINE derivado del ácido propiónico que inhibe la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos formados a partir del ácido araquidónico, al bloquear la acción de la enzima ciclooxigenasa, disminuyendo de esta manera los medidores químicos de la inflamación.
interacciones medicamentosas, tenemos que potencia la toxicidad del metrotexato, inhibe el efecto natriurético de la furosemida, reduce el efecto antihipertensor de los beta bloqueantes y aumenta concentraciones plasmáticas de litio, hidantoninas, anticoagulantes, sulfonamidas y digoxina. Tenemos como interacciones alimenticias, no existe como evidencia de alguna interacción conocida. Como reacciones adversas tenemos úlceras pépticas, náuseas, vómito, diarrea, flatulencias, dispepsia. Vida media del medicamento de 12 a 17 horas. Cuidados de enfermería tenemos valorar previamente si el paciente presenta alergias a los AINES, si es así de administrar el medicamento. Si el paciente presenta náuseas y vómito, acomodarlo en posición Fowler o semi-Fowler e indicarle que tome un poco de agua para que vaya desapareciendo progresivamente la sensación de náuseas. Evitar alimentos pesados que contengan grasas y que contengan leche. Y si el paciente presenta úlceras pépticas, informarle al médico para prescripción de protectores gástricos. Tenemos la cefalexina, que es un nombre genérico. En nombre comercial tenemos cefalexina Normon y cleforidina forte. En grupo el medicamento es una cefalosporina de primera generación. En presentación tenemos que viene en tabletas de 500 miligramos y en suspensión de 250 miligramos en 5 mililitros. Vías de administración es vía oral. Indicaciones está en infecciones del aparato respiratorio, otitis media, infecciones de piel y tejido subcutáneo, infecciones del tracto urinario, también incluida la prostatitis aguda e infecciones dentales. Como contraindicaciones tenemos hipersensibilidad a cefalosporinas, colitis ulcerativa, insuficiencia renal grave y durante el embarazo y la lactancia. Como mecanismo de acción tenemos que inhibe la síntesis de peptidoglicano de la pared celular bacteriana mediante la unión de las proteínas a penicilinas, lo que conduce a la muerte y lisis de la célula bacteriana. Tenemos como interacciones medicamentosas que el Pronesivit puede aumentar la concentración de cefalexina y la cefalexina puede aumentar la concentración de la metformina. Como interacciones alimenticias no se encuentra evidencia conocida de alguna interacción. Reacciones adversas tenemos náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, dolor abdominal y reacciones alérgicas. Y la vida media del medicamento es en 1 hora. Como cuidados de enfermería tenemos que si el paciente presenta náuseas y vómito, acomodarlo en posición Fowler o semi-Fowler e indicarle que tome un poco de agua para que vaya desapareciendo progresivamente como tal el efecto de las náuseas. Evitar alimentos pesados que contengan grasas y que contengan leche. Realizar examen físico enfocado en el abdomen y con la escala de valorar el dolor abdominal que tenga el paciente. Y por último, valorar al paciente después de administrar el medicamento por posible reacción alérgica, vigilar que no presente sarpullido, comezón, edema en la cara, cianosis bucal y dificultad respiratoria. Vamos a hablar sobre la historia natural de la enfermedad, es la historia natural de la litiasis renal. Vamos a hablar sobre el periodo patogénico, que tenemos que está el huésped, el agente y el medio ambiente, donde el huésped se encuentra que la edad más frecuente es en la niñez, también en adultos entre los 50 y 60 años, más que todo en hombres entre los 30 y 60 años y en mujeres entre los 20 y 30 años. Más común en sexo, en hombres en 60% y en mujeres 40%, también en antecedentes familiares de padecimientos litiásicos de vías urinarias o genéticos. Razas más frecuentes en asiáticos y blancos. Alimentación rica en carnes, leche y alcalinos, ayuno prolongado, consumo de aguas con altas concentraciones de sales minerales. Como ocupación tenemos exposición a altas temperaturas e intensos esfuerzos físicos. Como agente tenemos que los cálculos de diversa composición y tamaño formados por depósitos de oxalato de calcio, fosfato, con o sin calcio, ácido úrico y uratos como cistina. Y la localización en varias partes de las vías urinarias como riñón, cálices, pelvis, renal, uréteres, vejiga, uretra, etc. Tenemos como el medio ambiente más frecuente en las regiones secas, cálidas y montañosas. En el periodo patogénico tenemos una etapa que es la subclínica y la clínica. En la subclínica hablamos sobre signos y síntomas inespecíficos como lo son orina turbia con olor desagradable, necesidad constante de orinar, necesidad de orinar con mayor frecuencia o orinar en pequeñas cantidades y sudoración. La confirmación del diagnóstico tenemos que son los exámenes de orina y sangre que se realizan para valorar la presencia de hematies, glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos, cristales, bacterias y parámetros bioquímicos en orina. También en sangre está pH, creatinina, albúmina, urea,
iones. Tenemos la radiografía simple de abdomen, la ecografía de vías urinarias y abdomen y un TAC, una tomografía computarizada. Tenemos en la parte clínica, que son los signos y síntomas específicos, que encontramos el cólico nefrítico, que es dolor en la zona lumbar, hematuria, aparición de sangre en la orina, sensación de ardor al orinar, náuseas y vómitos, fiebre y escalofríos si existe una infección. Tenemos en el segundo nivel las complicaciones, que son irritación crónica, prostatitis crónica bacteriana y abscesos prostáticos. Recuperación es la detección del cálculo en algunas partes de las vías urinarias y expulsión espontánea del mismo. Y muerte, en el tercer nivel tenemos la muerte, que se da por pielonefritis crónica, insuficiencia renal crónica, uremia y pues finalmente la muerte. Tenemos la prevención primaria, que es la promoción. En la promoción tenemos educación a la población para que evite los factores que favorecen el padecimiento, como ayuno prolongado y deshidratación. Campañas para que las personas afectadas de padecimientos que favorecen la litiasis busquen atención médica. También tenemos la protección específica, que es diagnóstico y tratamiento temprano de los padecimientos generales de litiasis, corrección de defectos congénitos de vías urinarias que producen obstrucción, extirpación pronta en cuerpos extraños de vías urinarias, evitar permanencia prolongada de sitios de temperatura elevada y trabajo físico exhaustivo, vigilar hábitos alimenticios en personas de alto riesgo, control médico periódico a personas predispuestas, evitar y tratar deshidratación, evitar y tratar intoxicaciones por plomo, metales pesados, etc. Y purificar el agua en zonas que contienen gran cantidad de sales minerales. Tenemos la prevención secundaria, donde encontramos el diagnóstico precoz y el tratamiento. El diagnóstico precoz es cuidados a historia clínica y estudios de laboratorio a toda persona afectada de padecimientos precursores de litiasis de vías urinarias, practicar estudios completos en caso de obstrucción urinaria, radiografía simple, urografía excretora, ureteropielografía retrógrada con medio de contraste, yodado y con gas, pielografía anterograda o por punción en caso de hidronefritis e hidroureter, arteriografía renal, gammagrafía renal, estudio con ultrasonido, estudios endoscópicos mediante cistoscopia cuando el cálculo se encuentra en el tercio inferior de las vías urinarias. Tenemos que en el tratamiento oportuno tenemos el manejo de las alteraciones causadas por el cálculo, con el médico pues aliviando el dolor con tratamiento de los procesos infecciosos, ingestión abundante de líquidos, hidratación parenteral y calor local. Tenemos la extracción del cálculo mediante maniobras endoscópicas en tercio inferior de las vías urinarias y por último quirúrgicamente la nefrolitotomía, pielolitotomía, ureterolitotomía, cistolitotomía y uretrotomía externa. Tenemos en la prevención terciaria la limitación del daño, que es tratar prontamente las infecciones con antibióticos acidificadores de orina para evitar recaídas, dieta especial para que esta no favorezca las formaciones de nuevos cálculos, corrección del padecimiento etiológico como gota, hiperparatiroidismo, etc. Llevar una vida sana evitando calor excesivo, deshidratación, grandes esfuerzos y otros factores que podrían estimular la formación de cálculos. Y finalmente la rehabilitación, tenemos la diálisis peritoneal intermitente, hemodiálisis crónica y pues por último el trasplante renal. Tenemos el dominio alterado y las características definitorias, donde encontramos el dominio alterado, que es el dominio de eliminación e intercambio, con características definitorias de datos subjetivos, donde el paciente refiere que me duele cuando orino, paciente refiere tengo que ir muy seguido al baño y refiere veo mi orina que es un poco roja. Como datos objetivos tenemos disuria, polaquiuria, hematuria, sonda vesical nelatón durante la cirugía y en recuperación, y tenemos líquidos eliminados de 800 cc. En el diagnóstico de enfermería encontramos que el diagnóstico es el deterioro de la eliminación. En el plan de actividades encontramos que el plan de cuidados de enfermería tenemos el dominio alterado, que es el 3, eliminación e intercambio. Como características definitorias, datos objetivos, disuria, polaquiuria, hematuria, sonda vesical nelatón durante la cirugía y en recuperación y líquidos eliminados de 800 cc. Datos subjetivos, paciente refiere me duele cuando orino, paciente refiere tengo que ir muy seguido al baño y refiere veo mi orina un poco roja.
Como diagnóstico de enfermería tenemos el dominio 3 eliminación e intercambio, clase 1 función urinaria, como diagnóstico 0016 deterioro de la eliminación urinaria relacionado con obstrucción anatómica, cálculos renales manifestado por polaquiuria, disuria y hematuria. Resultados esperados como objetivo de enfermería tenemos el 0504 función renal, el 050414 hematuria tenemos un 2 de 5, hidratación tenemos el 0602, que el 060211 diuresis tenemos 1 de 5, un 0530 eliminación urinaria, que es la 050331 micción frecuente tenemos un 1 de 5 para un total inicial de 4 de 15. En intervenciones y actividades de enfermería tenemos el 590 manejo de la eliminación urinaria, donde vamos a monitorizar la eliminación urinaria incluyendo frecuencia, consistencia, olor, volumen y color. Observar si hay signos y síntomas de retención urinaria, explicar al paciente los signos y síntomas de infecciones del tracto urinario para que los reconozca. Tenemos el 4120 que manejo de líquidos, ingesta de líquidos según prescripción médica, realizar un registro preciso de entradas y salidas e instruir al paciente según dieta prescrita. Como fundamentación de los cuidados tenemos que es importante monitorizar la eliminación urinaria después de una ureterolitotomía, ya que si presentan anomalías en la consistencia, el olor y el color de la orina y estos son persistentes, debe acudir al médico porque es posible que se presente alguna complicación postoperatoria. También tenemos que es importante seguir la dieta prescrita tanto en la ingesta de líquidos como la dieta oral para que así tenga una recuperación satisfactoria y no se presenten complicaciones postoperatorias. En la evaluación tenemos el 0504 función renal, 050414 una hematuria de 2 de 5, 0602 hidratación, 060211 una diuresis de 5 de 5 y 0530 eliminación urinaria, 053331 micción frecuente 4 de 5. Para un total final de 11 de 15, ya que la diuresis mejoró y la micción frecuente también mejoró, por eso tenemos un total final de 11 de 15. Finalmente tenemos las bibliografías que usamos para realizar todo el trabajo. Muchas gracias.